Por fin ha llegado el análisis que tanto esperabais. Si La Comunidad del Anillo llegó a los cines en diciembre de 2001 y Las dos Torres en diciembre de 2002, El Retorno del Rey finalizó la trilogía en diciembre de 2003. Toda la trilogía había sido rodada del tirón, y teniendo en cuenta la calidad de las dos primeras entregas no había nada que temer. Porque éstas ya nos habían regalado grandes momentos y escenas que llegaron para quedarse en el imaginario colectivo y ya eran parte de la historia del cine. Escenas como el cumpleaños de Bilbo, la formación de la comunidad, la lucha de Gandalf contra el Balrog, la ominosa presencia de los jinetes negros, el espejo de Galadriel, la batalla en el abismo de Helm, la caída de Isengard y muchas más se habían quedado para el recuerdo del imaginario popular. La primera película incluso había sido nominada a 13 premios Oscars, de los cuales ganó 4, y la segunda logró hacerse con 2 estatuillas, por lo que ya teníamos 2/3 de la trilogía bastante aclamados y premiados, muy aplaudidos por el público y muy bien valorados por la crítica. Sin embargo, en 2003 el hype estaba por las nubes, y había un sentimiento en el aire que hacía pensar a mucha gente que con esta entrega Jackson y su equipo se la jugaban a un todo o nada. Había gente que pensaba que todos los logros de las dos primeras no servirían de nada si la tercera fracasaba. Aún así, Peter Jackson tranquilizó a sus fans en una entrevista alegando que las películas más difíciles de hacer eran precisamente las que ellos ya habían visto. Sus palabras fueron escuchadas por muchos fans, y desde que salió el primer tráiler todo el mundo respiró tranquilo. A lo largo del año no paraban de filtrarse noticias y entrevistas de la película. Las expectativas estaban por las nubes, y todo apuntaba a que la tercera entrega iba a ser la joya de la corona de la trilogía. Y por fin, el 17 de diciembre de 2003 llegó a los cines de todo el mundo El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. En términos de adaptación, esta sería la primera vez en la historia del cine que alguien llegaría tan lejos con una adaptación del Señor de los Anillos. Pues si bien es cierto que Ralph Bakshi hizo una muy buena película animada en 1978 que se encargó de adaptar las dos primeras novelas, lamentablemente nos dejó con una promesa de una esperada segunda parte que nunca llegó. También hay que recordar que aunque Arthur Rankin Jr. y Jules Bass hicieron una loable adaptación del Hobbit en 1977, en 1980 realizaron una adaptación libre del Retorno del Rey que en general dejaba bastante que desear. Esta película se quedó muy corta como secuela de la de Ralph Bakshi. El problema es que tampoco terminaba de funcionar como película independiente. Sin duda era más una secuela del Hobbit que de la película de Ralph Bakshi de 1978. Admito que aquella película de 1980 contó con algunos detalles interesantes, sin embargo nunca fue una gran adaptación del Retorno del Rey. La adaptación oficial de la obra fue la de Peter Jackson, la que llegó para quedarse y se convirtió por derecho propio en una de las mejores películas de la historia del cine. Como ya expliqué en el anterior vídeo, la segunda novela contiene eventos que suceden en paralelo con respecto a otros que transcurren en la tercera, por lo que el cambio del esquema cronológico de la trilogía que ya pudimos presenciar en la segunda entrega continúa patente en la tercera. De hecho, continúa hasta tal punto que más de una hora de metraje pertenece a la novela Las dos Torres. Es evidente que esto se hace más en pos de respetar la cronología que en adaptar cada acontecimiento en su película concreta. Y yo sinceramente veo bien esta decisión, porque si nos ciñéramos estrictamente a las novelas, es posible que la trilogía entera superase las 14 horas y la duración de las 3 cintas fuera dispar. Y aun en la forma en que se manejó la adaptación cinematográfica, la obra dura 9 horas y media, 11 si contamos las versiones extendidas. Al igual que las dos primeras entregas, la tercera cuenta con una soberbia fotografía, una excelente puesta en escena, una banda sonora sobresaliente, unas actuaciones muy adecuadas y una ambientación perfecta. Y sigue siendo una película totalmente inmersiva, y pese a durar 200 minutos, si te gustaron La Comunidad del Anillo y Las dos Torres sentirás esta película como un último esfuerzo. Pero no lo digo en sentido negativo, entendedme. Son películas muy largas y esta es la tercera, por lo tanto a mí siempre se me ha hecho la más pesada de las tres a nivel subjetivo. Por supuesto que amo esta película al igual que las otras dos, y es innegable que es una de las mayores creaciones cinematográficas de todos los tiempos. Sin embargo, lo que me sucede con ella es algo parecido a lo que se siente al dar un largo paseo por la montaña. Si te gusta la montaña, el paseo será agradable en todo momento, pero es muy posible que cuando estés haciendo los últimos esfuerzos acabes feliz pero con un gran agotamiento. Y esto es lo que me ocurre con El Retorno del Rey. Es una película que disfruto, pero al igual que lo que ocurre con los elfos que marchan a Valinor, también me produce cierta tristeza, ya que después de pasar horas con Frodo, con Arwen, con Pippin, con Gandalf, con Theoden y muchos otros, la trilogía llega a su fin de forma inevitable. La parte positiva es que a diferencia de los elfos que marchan hacia Valinor, esta trilogía vino para quedarse, y mientras exista el cine estas películas permanecerán con nosotros para siempre.
Y aunque El Retorno del Rey es una película excelente, también tengo mis pegas. Especialmente como conocedor de las novelas debo aclarar que se hacen bastantes cambios con respecto a la fuente original. Es evidente que había que simplificar mucho. Esto hace que yo esté de acuerdo con algunas decisiones de los guionistas y con otras no tanto. Estas decisiones las iré explicando en spoilers. Para ello, en este análisis seguiré el mismo procedimiento que el empleado en el vídeo de las dos torres. Me meteré de lleno en spoilers y después de un profundo análisis ofreceré mi valoración y mis conclusiones. Dicho esto, vamos con los spoilers. Y para empezar a hablar del Retorno del Rey en profundidad, empezamos con una noticia chocante. Stephen Sinclair, que fue co-guionista de Las dos torres, no participa en el guión de esta entrega. ¿Por qué? No lo sé, nunca me ha quedado claro. Trabajó en la segunda película para marcharse. No participó en la elaboración del guión de La Comunidad del Anillo ni en el proceso de elaboración del guión de esta película. Por alguna razón que desconozco, solo participó en la segunda. Dejando de lado a Sinclair, no hay muchos más cambios en el equipo. Únicamente contamos con la incorporación de John Noble en el papel del senescal Denethor II de Gondor. Aunque esto no es del todo cierto, ya que si vemos la versión extendida de Las dos torres podremos comprobar que ya hizo acto de presencia en el recuerdo que tuvo Faramir en la película anterior. Y ahora que menciono Las dos torres, os pido disculpas por no mencionar cierto momento que me inquieta bastante de la batalla del abismo de Helm. Y es que a los guionistas se les ocurrió incluir al elfo Haldir y una comitiva de elfos del bosque en dicha batalla. Nunca entenderé por qué los guionistas tomaron esta decisión, porque este evento nunca tomó lugar en la novela. No sé si esto se hizo para dar una mayor importancia a Haldir o para reducir la tensión en la batalla, o directamente para matar a algún personaje en la segunda película. Lo que sí sé es que originalmente Arwen iba a aparecer en esa escena. Y aunque admito que me hubiera gustado mucho verla en acción en la batalla del abismo de Helm, agradezco que se contuvieran para poder entregarnos una historia más creíble y fidedigna. En esta ocasión la sinopsis de la novela y la película difieren significativamente más que en las otras dos entregas, porque la novela Las dos torres y su adaptación fílmica terminaron de una forma bastante distinta. Mientras la película tuvo un final más cerrado y esperanzador, el de la novela se parecía más al verdadero final que debe tener una segunda entrega según la regla de las trilogías. Esta regla establece que la primera obra debe ser clásica, la segunda oscura y la tercera épica, y en estas novelas esa regla se cumplía a la perfección. De hecho, el final de la segunda novela es el siguiente. Gandalf y Pippin marchan hacia Gondor para advertir a los Gondolar sobre el plan definitivo de Sauron para lograr la capitulación de su reino. Y mientras esto sucede entre Rohan y Gondor, Frodo es capturado en Mordor por algunos orcos y Sam debe decidir si debe dar prioridad a la destrucción del anillo o a la vida de su amo. Esto hace que escenas como la aparición de Boca de Sauron pierdan sentido en la adaptación fílmica. Porque si los libros tercero y quinto se dedicaron a hablar de las andanzas de la parte de la comunidad que hizo frente al mal de Isengard y posteriormente se enfrentó a las hordas de Mordor que avanzaban hacia Gondor, el cuarto y parte del sexto se dedicaron a contarnos el viaje de Frodo y Sam hacia Mordor y los peligros que recorrieron al llegar allí. Por lo que cuando el lector leía que Boca de Sauron le cuenta a Gandalf que el mediano murió, realmente no sabía si Boca de Sauron estaba mintiendo o diciendo la verdad. En cambio, la película muestra claramente que en ese momento Frodo no solo está vivo, está ya muy cerca del Monte del Destino. Pero habiendo explicado esto, resumiré la trama de la película. Mientras las fuerzas de Mordor concentran su poder en las afueras de Minas Tirith, Pippin y Gandalf viajarán a Gondor para anunciar el retorno del rey y poner la ciudad a salvo. Mientras tanto, el rey Theoden de Rohan decide olvidar los rencores del pasado y enfrentarse al mal de Mordor codo con Gondor. Y mientras los Rohirrim marchan hacia la guerra, Merry se hace amigo de Éowyn, la única persona que puede ayudarle a formar parte de la batalla. Y al tiempo que esto sucede, Aragorn, Legolas y Gimli osarán desafiar grandes peligros para encontrar aquellos que podrían cambiar radicalmente el curso de la guerra. Al mismo tiempo podremos comprobar el avance de Frodo y Sam hacia el Monte del Destino, los cuales deberán lidiar con el mal del anillo, las falacias de Gollum que envenenan la mente de Frodo y a una espantosa criatura que vive en un viejo túnel de las altas montañas de Minas Morgul. En resumidas cuentas, esta es la trama del Retorno del Rey. En esta ocasión se me hace mucho más difícil simplificar, ya que estamos ante la película más densa de la trilogía. Y antes de que alguien pregunte por ella la araña, quiero aclarar que esta película fue dirigida por un hombre aracnofóbico. Como dato adicional os diré que esto se explica en el contenido extra de la versión extendida del Hobbit La desolación de Smaug. En él se explica que pese a haber incluido arañas en 4 películas de su filmografía, le parecen unos insectos horribles que él no puede ni ver. Pero es increíble que pese a su aracnofobia haya trabajado con arañas en el delirante mundo de los Feebles, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, King Kong y El Hobbit La desolación de Smaug. Aclarada esta curiosidad, debo meterme de lleno en la película. El Retorno del Rey es brutal.
Es una película maravillosa donde al final confluyen todas las tramas creadas en las dos anteriores. La película es densa, redonda, muy completa y muy llena de detalles, y ya en su versión cinematográfica es una película muy larga, pues esta versión dura 201 minutos, casi tanto como la versión extendida de La Comunidad del Anillo. Y en esta ocasión, más que nunca, recomiendo altamente la versión extendida. Es cierto que dura más de 4 horas, pero la versión cinematográfica dejó algunos cabos sueltos que no fueron subsanados hasta esta edición. Uno de los cambios más controvertidos fue el hecho de que se suprimiese la escena conocida como la voz de Saruman, ya que en ella se cerraba la trama principal del segundo villano más importante de las películas anteriores. Sin embargo, para recortar metraje en la edición cinematográfica, el equipo decidió que lo mejor sería suprimirla. Por ello, el actor Christopher Lee manifestó su desacuerdo con el hecho de que se eliminara dicha escena, y yo personalmente tampoco me tomé nada bien en su día que en la versión cinematográfica no se concluyese adecuadamente la subtrama de la caída de Isengard. Otra escena que fue eliminada del metraje original fue el reclamado enfrentamiento entre Gandalf y el Rey Brujo de Angmar. De esta escena hubo un vistazo rápido en algunos trailers, sin embargo en la película no pudo ser vista hasta la edición extendida en DVD. A nivel personal esa escena nunca me ha parecido tan espectacular como cabría esperar. Sobre todo siempre me pareció muy ridículo que el líder de los Nazgûl dejase vivir al Mago Blanco cuando es uno de los pocos que podrían haberle hecho frente en batalla. Entiendo que en esa escena el mayor peligro para Mordor es el que viene del oeste, pero eliminar a Gandalf en esa situación le costaría menos de un minuto. Y hay muchas más escenas nuevas, extendidas o alternativas en esta edición. Pero pese a que la versión extendida se aproxima más a las novelas, esta es la película que más me ha dividido en ese sentido. Porque si bien es verdad que la versión cinematográfica suprime ciertos eventos que resultan cruciales en la historia, también imprime un mayor ritmo a la cinta, la hace mucho más dinámica, más fácil de ver. Sin embargo, la extendida está dotada de una mayor coherencia interna. Y tomemos por ejemplo la conversación entre Éowyn y Merry. En la versión cinematográfica se establece que a lo largo de su viaje van desarrollando amistad y comprensión. Sin embargo, es esa escena de la versión extendida la que nos hace comprender su terrible situación. Es la escena que nos hace percatarnos de que ambos están ante una situación verdaderamente peligrosa. Y Peter Jackson aprovecha esa escena para exponer los miedos y las debilidades de ambos personajes, algo muy poco habitual en el cine comercial actual. En ese momento, Éowyn le da a entender a Merry lo sola e incomprendida que se siente, ya que ella ama su tierra y estaría dispuesta a dar su vida por ella. Sin embargo, la opresión de un mundo machista le impide salir a hacer la guerra junto a su tío y su hermano. Incluso Éomer le reprocha su actitud en una escena. Eso hace que ella se sienta pequeña frente a cualquier otro Rohirrim. Por eso Merry es el complemento perfecto para acompañarla a la guerra, porque él mismo le da a entender que ella es leal y valiente, porque él sí sabe verdaderamente lo que es ser pequeño. Con esto, Tolkien y los guionistas establecieron una amistad entre dos seres que se creen pequeños pero juntos hacen un gran equipo. Fijaos hasta qué punto hacen un gran equipo que juntos pueden eliminar al rey de los Nazgûl. Un detalle un tanto incongruente si tenemos en cuenta lo visto de estos seres en la primera película. Sin embargo, no podemos negar que la escena es bastante épica. Merry pillando por la espalda al Nazgûl que hirió a su buen amigo Frodo y ella atacándole de frente y soltando una de las frases más badas del cine. Yo no soy un hombre. Anda que no hubo chicas que admiraron a Éowyn después de ver esa escena en el lejano 2003. Cabe destacar que en su día se llegó a plantear que ella tomase partido en la batalla del abismo de Helm, pero dicha participación no se incluyó para no chafar la sorpresa de la tercera entrega. Y siendo honesto, creo que fue una gran decisión. Eso me lleva a hablar de un error que la película tiene con respecto a la forma en que ambos matan al rey brujo. En la novela los dos acaban en las casas de curación de Minas Tirith y ninguno de ellos asiste a la batalla final a las puertas de Mordor. Tiene bastante lógica, dado que los Nazgûl son tóxicos y por mucho que lo hayan apuñalado es lógico que les fallen las fuerzas. Sin embargo, en la película, por alguna razón que escapa a mi entendimiento, Merry acude a la batalla final pero Éowyn no. Claro, había que hacer que ella pasase tiempo allí junto a Faramir para justificar su aparición juntos al final en la coronación de Aragorn. Sobre el papel, esta historia de amor puede resultar bonita, pero a la hora de trasladarla a la gran pantalla se convierte en algo anecdótico y banal. Se entiende que ambos tienen una autoestima muy baja, él debido al trato que le dio su padre y ella debido a que no se le permite mostrar su valor dada su condición de mujer. Pero como dijo la chica de la nostalgia, ella y Merry pasaron mucho más tiempo juntos, por lo que una historia de amor entre ellos estaría más justificada que el romance establecido entre Éowyn y Faramir.
Boyens y Walsh decidieron hacer que el momento en que Arwen renuncia a la inmortalidad, su destino queda atado al del anillo de alguna forma. Puedo entender que al abandonar la inmortalidad ella se sienta más débil, pero unir su destino al del anillo siempre me ha parecido una decisión muy rara. Podemos sacar algo positivo de esto. Elrond, que siempre se mostró muy pesimista ante el destino de la Tierra Media, consigue sacar esperanza de su amor por su hija y se la lleva a Aragorn en forma de Andúril. Cabe destacar que en las novelas Andúril fue nuevamente forjada en la Comunidad del Anillo. Sin embargo, en esta trilogía decidieron desplazar este evento a un momento más crucial de la historia. Puede que para algunos esta sea una decisión polémica, pero yo la compro, me parece una motivación muy lógica para que Aragorn decida recuperar su trono y alzarse sobre Gondor con el ejército de los muertos de la montaña. Además tiene mucho sentido para que Elrond aparque sus diferencias con él y le dé a entender que si Arwen tiene esperanzas en que él se convierta en el rey Elessar de Gondor, él también las tendrá. La escena del ejército de muertos me gusta mucho en ambas versiones, pero en este caso prefiero la cinematográfica, ya que me parece que tiene un mayor acierto en el corte de la escena. Por otro lado, las andanzas de Frodo y Sam por Mordor resultan lo más sórdido de la cinta. De hecho, en la película se añadió una semilla de desconfianza creada por Gollum para distanciar a los dos hobbits. En este caso sí hubiera preferido que los guionistas se hubieran ceñido un poco más a la novela, porque este conflicto me parece uno de los más forzados de la trilogía. Además, en la novela Las dos torres Frodo y Sam entraban juntos al túnel de Yal-Araña. ¿Por qué era necesario separarlos? No lo sé. Lo importante es que una vez que se encuentran, Sam se reafirma como el buen amigo que va a permanecer al lado de Frodo hasta el final del viaje, aunque es muy posible que también sea el final de la vida de ambos. En la versión extendida se incluyó una escena muy terrible de la novela en la que nuestros amigos son tomados por orcos y obligados a desfilar entre las hordas de Mordor. Una vez más esa escena funciona en los libros, pero incluirla en una película reduce mucho el ritmo de la misma, especialmente en una película que ronda las 4 horas. La gran escena clímax de la obra protagonizada por todos nuestros héroes es absolutamente apoteósica. La destrucción del anillo se lleva a cabo por fin por parte de Frodo y Sam, pero no solo ellos. Ellos avanzan hacia el Monte del Destino, pero sus amigos están combatiendo al otro lado de la Puerta Negra para evitar que el ojo de Sauron perciba cualquier otro movimiento. Aragorn les da uno de los discursos más bellos de la historia del cine que culmina en ese susurrado por Frodo, y continúa con todos los hombres avanzando hacia las tropas de Mordor mientras de fondo suena en élfico el tema de la comunidad. Y al final la destrucción del anillo sucede para fortuna de todos, pero no sucede únicamente gracias a Frodo y Sam. Fue gracias a ellos, gracias a Merry y Pippin cuando distrajeron a los Uruk-hai, gracias a Aragorn cuando dejó marchar a Frodo, gracias a Faramir cuando los liberó, y gracias a la criatura menos esperada, el propio Gollum. Este detalle enlaza magistralmente con la pequeña profecía que predijo Gandalf en las minas de Moria. La compasión de Bilbo fue lo que al final rigió el destino de muchos. Todos estos pequeños detalles contribuyen a convertir El Señor de los Anillos en una de las obras más portentosas del cine. Entre la banda sonora, las situaciones en las que los personajes sufren tanto, las actuaciones adecuadas, la dirección perfecta y el excelente guión, es normal que esta sea una película tan aclamada. Pero no solo es aclamada por sus propios méritos, también porque es la película que eleva a la enésima potencia todos los logros de sus dos predecesoras. Por eso ganó tan merecidamente los 11 premios Oscar a los que fue nominada en 2004. Eso la convierte en la película más premiada de la historia junto a Ben-Hur y Titanic. De hecho, como curiosidad debo decir que esta película y El discurso del rey son las únicas películas ganadoras del Oscar a mejor película que yo pude presenciar en el cine. El Señor de los Anillos, El retorno del rey ganó los siguientes premios: mejor dirección de arte, mejor guión adaptado, mejor maquillaje, mejor dirección de vestuario, mejor banda sonora, mejor canción original, mejor sonido, mejores efectos visuales, mejor montaje, mejor director y mejor película. La verdad es que siento que aunque la más premiada de las tres fuera la tercera entrega, en cierto sentido estaban premiando a toda la trilogía por su aportación al cine. En total, la trilogía ganó la friolera de 17 Oscars. Como ya indiqué en el primer vídeo, El Señor de los Anillos podría haber sido el gran fracaso de Peter Jackson o su gran aportación al panorama audiovisual. La verdad es que es innegable que hace falta mucho más que 17 Oscars para poder premiar el esfuerzo realizado por todo el equipo que creó, concibió y plasmó la obra de Tolkien en la pantalla con la mayor precisión posible. Y otra lección que nos da la trilogía es que al igual que no debemos juzgar a aquellos que siendo pequeños quieren dar lo mejor de sí para ayudar a sus amigos, tampoco debemos prejuzgar las capacidades de un director solo porque sus primeros proyectos no sean la gran cosa. Porque yo era muy pequeño en los años 90 y evidentemente no pude ver Mal Gusto o Brain Dead en mi infancia,
pero de haber podido hacerlo estoy seguro que tras ver esas películas nunca habría apostado un duro por Peter Jackson, por lo que estoy seguro que después de ver su trilogía me habría cerrado la boca como hizo con más de uno a principios de los 2000. Si tuviera que presentar alguna queja contra la trilogía y más concretamente contra esta película sería la presencia del senescal Denethor II de Gondor. No me meto con John Noble ni su actuación, soy plenamente consciente de que él hizo un gran trabajo con el papel que le dieron. Además, él es un claro paralelismo de aquello en lo que se hubiera convertido el rey Theoden de haber seguido escuchando a Grima. Podría decirse que Theoden y Denethor son personajes inversamente paralelos. Y no hay más que contrastar sus muertes para comprobarlo. Theoden envía a su gente a la muerte en una última marcha para salvar a un pueblo decadente del mal que lo azota. Deja de lado el rencor y por ello abraza la muerte con todos los honores. En cambio, Denethor muere teniendo un intento de redención por sus injusticias con Faramir, pero muere solo y ardiendo. ¿Es esto una metáfora del infierno que le espera? Por cierto, un detalle clave de la novela que fue eliminado en la película es el hecho de que para salvar a Faramir, Pippin fue ayudado por un hombre llamado Beregond, que toma bastante importancia en la novela. Entiendo que su presencia en la película fuera reducida a un mero cameo, ya que esta es una cinta en la que ocurren tantas cosas que hay que suprimir eventos y personajes por todas partes. De hecho, la gran diferencia entre el final de la novela y el final de la película radica en la escena de la voz de Saruman. Cuando los hobbits regresan a la comarca en la película, su hogar apenas ha cambiado. Tal y como dijeron Bilbo y Gandalf en la Comunidad del Anillo, parece que en la comarca todo está pensado para que perdure. Sin embargo, en la novela los hobbits se encuentran una tierra devastada, fruto de la llegada del mal de Isengard, y es allí donde nuestros amigos tienen un último enfrentamiento contra Saruman y Grima. Lamentablemente este pasaje queda muy bien en el papel, pero en una película puede hacer que el ánimo del espectador decaiga y su experiencia durante el visionado resulte demasiado estresante. Otra cosa que fue muy criticada en su día es el hecho de que la película tiene varios momentos que parecen ser el final pero no lo son. Hay varios fundidos a negro que te inducen a pensar que estás viendo el final, pero realmente no es así. En lo que se refiere al final me parece tan bello como melancólico. Comienza la cuarta edad de los hombres, pero la magia se va de la Tierra Media. Confieso que eché de menos que se explicase un poco mejor dónde fueron Legolas y Gimli después de esta aventura. Esto se explica en las novelas, pero me habría gustado poder verlo en las películas. Y el final es exactamente el que escribió Tolkien para la novela. Sam regresa a casa con su esposa Rosita y sus pequeños Elanor y Frodo para seguir viviendo su vida en paz y armonía. Esto no es exactamente un felices para siempre. Sam continuará viviendo el resto de su vida ya sea con mayor o menor fortuna. Del mismo modo que el profesor Tolkien no vivió feliz para siempre después de luchar en la Primera Guerra Mundial, simplemente continuó viviendo y escribiendo el Silmarillion, aquella obra que nunca llegó a ver terminada. Después de todo lo que he contado, puedo decir que El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey es una excelente película que no está exenta de tener errores, pero está tan trabajada a todos los niveles que aunque ya sea solo por premiar a toda la trilogía le voy a conceder una puntuación de 10 sobre 10. En conclusión, El Señor de los Anillos es una obra que todo amante de la literatura debería leer y todo amante del cine debería ver. Quizá no sea la adaptación más fiel posible ni la mejor película que podríamos haber obtenido, pero lo que obtuvimos es tan excelente que pasará mucho tiempo hasta que volvamos a presenciar algo así en el cine. Porque esta trilogía desató una fiebre tan fuerte por la fantasía medieval que durante toda la década pasada muchos intentaron hacer su propio Señor de los Anillos, con películas como Las Crónicas de Narnia, Eragon o El Reino de los Cielos. Por supuesto, cada una en su estilo, pero puedo decir que ninguna llegó a la magnificencia de la obra de Peter Jackson. Incluso él mismo lo volvió a intentar con El Hobbit, pero esa trilogía solo consiguió elevar esta aún más. No pienso que aquellas fueran malas películas, pero no aguantan un asalto frente a estas. Y aquí acaba mi análisis del Señor de los Anillos. Espero que os haya gustado, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo.